Hola, soy Connie Linares, licenciada en Enfermería. Hoy hablaremos sobre la importancia de usar la terminología médica correcta al comunicar signos vitales dentro del equipo multidisciplinario de salud. No es lo mismo decir tiene la presión un poco alta y la respiración rápida que el paciente presenta hipertensión y taquipnea. Ambos términos están correctos, pero una va a ser para poder darle la información a un familiar o a un paciente y la otra va a ser para poder comunicarnos dentro del equipo multidisciplinario. Entonces nosotros vamos a aprender la parte de trabajar con enfermeros, radiólogos, médicos, etcétera. ¿Ok? En esta ocasión no voy a abordar los rangos específicos de signos vitales, ya que son variados según la edad y la condición del paciente. Mi objetivo principal es enfocarme en la diferencia entre valores normales y anormales independientemente de la etapa de la vida. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto y refleja la actividad del sistema cardiovascular. Se puede medir a través de diferentes métodos como la palpación del pulso, el estetoscopio, dispositivos electrónicos como el oxímetro de pulso y el electrocardiograma. Estos nos permiten evaluar el estado cardiovascular del paciente. Una vez obtenido el valor, debemos expresarlo con la terminología adecuada. Por ejemplo, si mi paciente le checo la frecuencia cardíaca y este rango se encuentra normal, vamos a decir que nuestro paciente está en normocardia o eucardia. Si el paciente se encuentra con la frecuencia cardíaca abajo de lo normal, o sea, bajo, vamos a decir que tiene bradicardia. Y si el paciente se encuentra con una frecuencia cardíaca que supera los valores normales, o sea, está arriba de lo normal, vamos a decir que tiene taquicardia. La tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria y es un indicador clave del estado hemodinámico del paciente. Se puede medir mediante el esfigmomanómetro manual o digital, así como a través de los monitores electrónicos en los entornos hospitalarios. Una vez obtenido el valor, debemos de expresarlo con la terminología adecuada. Si la presión de nuestro paciente está dentro de los rangos normales, vamos a decir que se encuentra normotensa. Si la presión arterial está por debajo de los valores normales, vamos a decir hipotenso a nuestro paciente. Y si la presión arterial supera los valores normales, o sea, se encuentra más alto de lo normal, vamos a decirle a nuestro paciente que está hipertenso. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto y es un parámetro fundamental para poder evaluar la función pulmonar del paciente. Se puede medir mediante la observación directa del tórax y el abdomen, el uso de monitores electrónicos o la auscultación con estetoscopio. Una vez obtenido el valor, debemos expresarlo con la terminología médica adecuada. Si tú, por ejemplo, ya tomaste la frecuencia respiratoria y tu paciente se encuentra con una respiración normal, vas a decir que el paciente está con eupnea. Si la frecuencia respiratoria es más rápida de lo normal, tu paciente está presentando taquipnea. Y si la frecuencia respiratoria es más lenta de lo normal, el paciente tiene bradipnea. Agregando dos términos dentro de la frecuencia respiratoria, vamos a ver el término de apnea, que es la ausencia total de respiración, o sea que el paciente no está respirando. Y la disnea es la dificultad para respirar acompañada de sensación de falta de aire. La temperatura corporal es un parámetro clave que refleja el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor en el cuerpo humano. Se puede medir mediante termómetros digitales, infrarrojos o de mercurio o monitores electrónicos en diferentes zonas del cuerpo como la axila, la boca, el oído o el recto. Una vez que ya obtuviste el valor en el pacientito, vamos a adecuarlo a la terminología médica.
Por ejemplo, si tu paciente se encuentra con una temperatura dentro de los rangos normales, vamos a decir que el paciente se encuentra en normotermia o afebril. Si tu paciente se encuentra con la temperatura ligeramente elevada, pero sin llegar a fiebre, vamos a decir que el paciente está con febrícula. Y si el paciente tiene un aumento en la temperatura por encima de los valores normales, indicando una posible respuesta inflamatoria o infecciosa, vamos a decir que nuestro paciente tiene fiebre, hipertermia o pirexia. El último término sería si tu paciente presenta una temperatura corporal debajo de los valores normales, lo que puede comprometer a las funciones vitales. Tu paciente tiene hipotermia. La oxigenación es el proceso por el cual el oxígeno es transportado a los tejidos a través de la sangre. Se evalúa principalmente mediante la saturación de oxígeno, con un pulsioxímetro o una gasometría que va a medir los niveles de oxígeno en sangre con mayor precisión. Una vez que tú ya obtuviste los valores dentro de tu paciente y si estos valores son normales, vamos a decir que el paciente está con normoxemia. Si hubo una disminución de los niveles de oxígeno en sangre, vamos a decir que el paciente está con hipoxemia. Y 3 términos importantes que debemos de recordar es la hipoxia. Este es el déficit de oxígeno en los tejidos, lo que puede comprometer su función. Y cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosas debido a la oxigenación insuficiente. También vamos a mencionar la desaturación, ya que en algunos casos utilizamos esta palabra frecuentemente, y esta es la disminución progresiva de la saturación de oxígeno en sangre. Para poder concluir ahora sí con los signos vitales y su terminología, voy a agregar la glucometría. Esta es la medición de los niveles de glucosa en sangre, un parámetro fundamental para poder evaluar el metabolismo de los carbohidratos y así poder detectar alteraciones como la diabetes. Se realiza mediante un glucómetro, utilizando una muestra de sangre capilar o a través de un análisis de laboratorio, que nos da un rango más específico todavía. Una vez que tú ya le tomaste la glucometría a tu paciente, vamos a adecuarlo en la terminología que probablemente utilizaríamos. Si el paciente cuenta con los niveles de glucosa en sangre normal, vamos a decir que tiene normoglucemia. Si tu paciente tiene una disminución de la glucosa en sangre por debajo de los valores normales, puede causar síntomas como mareo, sudoración y confusión. El paciente tiene hipoglucemia. Y si el paciente tiene un aumento de la glucosa en sangre por encima de los valores normales, este está indicando un posible descontrol metabólico y le vamos a llamar hiperglucemia. Para poder concluir de una mejor manera y poder reafirmar nuestros conocimientos, vamos a aplicar un caso clínico. Llega un paciente masculino de 65 años, es ingresado por el área de urgencias por malestar general, dificultad respiratoria y fiebre. Al momento de enviar a la practicante de enfermería, ella toma una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una presión arterial de 150/95, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, temperatura de 38.2 y saturación de oxígeno en 88. De paso, se le toma una glucometría con un resultado de 200 miligramos por decilitro. Posteriormente, viene el médico y le pregunta a la estudiante cuáles fueron los resultados de los signos vitales o cómo viene el paciente. Ella que va a responder, paciente masculino de 65 años con taquicardia, hipertensión, taquipnea, fiebre y signos de hipoxemia con cianosis. Presenta disnea y requiere una valoración urgente. La glucosa capilar reporta hiperglucemia. El uso de términos precisos
permite que el equipo de salud interprete rápidamente la condición del paciente, priorizando la atención y evitando confusiones. En este caso, la terminología médica facilita la identificación de un posible síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o una neumonía severa, permitiendo así un tratamiento rápido y oportuno.